Muy bien, seguimos en Infobae TV. Vamos a hablar de la situación económica, del dólar, pero también del nivel de actividad, del empleo, de lo que podemos esperar de aquí a fin de año. Estamos con Roberto Kachanowski, economista. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Muy bien, por decir así. Estamos preocupados por el tema del dólar, este dólar a 15 pesos. Ujú. ¿Usted cree que es sustentable, que encontró su techo? No, a ver, eh, mi frase es, en los modelos populistas el dólar blue, ¿no es cierto? Nunca baja, se agacha y toma fuerza, ¿sí? Entonces, en un momento frene y vuelve a acelerarse. Porque en rigor, el problema no es que sube el dólar, sino que se deprecia el peso, que no es un juego de palabras, ¿eh? Es en rigor un banco central emitiendo para cubrir el déficit fiscal, moneda que se deprecia, gente que no quiere tener los pesos y se los saca inmediatamente del bolsillo para poder de esa forma cubrirse ante la inflación o defender sus ahorros. Y entonces el blue digamos, no lo veo barato. Hoy veía algún economista que dijo, o decía, 15 pesos me parece caro. Digo, bueno, está bien, ok. Compro a 12 todo lo que tengan. ¿Venden? No hay respuesta a eso, ¿no es cierto? Sí, yo creo que acá el problema es la expectativa que tenga la gente sobre la macroeconomía que uno puede esperar en las políticas económicas que pueda hacer el gobierno, ¿no? Sí, Roberto, y lo que uno ve además es un gobierno que parece perdido, no tiene demasiado en claro qué hacer. El mismo ministro de Economía viajó así en forma intempestiva a China. Digamos, los periodistas que están más cerca de él habían pronosticado que ya se gatillaba, esa era la frase que usaban, el verbo que usaban, se gatillaba un tramo del swap, de ese crédito de monedas, de ese que había firmado el presidente chino con la presidenta cuando estuvo aquí de visita, en Sí. fin, y de eso tampoco hubo novedades. Hoy hay una nota muy interesante de Marcelo Bonelli en Clarín, donde habla nuevamente del enfrentamiento entre Fábrega y el ministro Kicillof, y dice que Fábrega dice, bueno, no quiero perder más de estas reservas, pero más de lo que ya hemos perdido en reservas, pero ¿cómo se hace, por ejemplo, para eso? ¿Cuál es la política para no perder más reservas si no se cambia nada más? Acá hay son varios problemas, ¿no? Uno es el tipo de cambio real que tenemos en la Argentina. Sobre eso enseguida les doy unos números. El otro tema es, ojo con el precio de los commodities. Ayer estaba en Pergamino, es zona núcleo Pergamino, estamos hablando de 4.000. No estamos hablando de Salta. No estamos claros, o sea, es más cerca del puerto, con lo cual el transporte del grano es más bajo que si estoy en Santiago del Estero, Salta o lo que sea. Y por otro lado, los rindes son muy altos por hectárea. Pero más allá de eso, yo digo, mire, yo hablé con mucha gente, tengo mucha gente que trabaja, que es productora en el campo, pero no de Pergamino, de otras zonas. Dice, por ejemplo, algunos me dicen, no, yo este año maíz no voy a hacer, porque no me cierran los números, ¿sí? Y hay algunos que dicen, soja no voy a hacer porque no me cierran los números. Sabemos que la soja está bajando, entonces tenemos un problema hacia el futuro para el año que viene, ¿no? Menos producción y menos precio, porque sabemos todos que el precio de la soja y del maíz está bajando. Eso por un lado. Ahora, también no es que sean malos precios, porque De la Rúa tuvo un precio promedio de la soja de $150, y el kirchnerismo tuvo un precio promedio simple, ¿no? De 350, $360. Ahora, pero llegó a puntos de $600 o cosas por el estilo. Ese es un problema es que los precios de la soja ya no siguen subiendo como antes, pero los costos para producir maíz y soja siguen subiendo, ¿sí? Sí. Eso es un problema que no es menor. Tipo de cambio. Usted sabe que hay 3 puntos bajos. Yo tengo una serie histórica mes a mes del tipo de cambio real. Esto lo tengo hecho hasta agosto de este año.
mes a mes son 40 y pico de años, ¿no es cierto? Que tengo desde enero de 1970 hasta ahora. Hay 3 puntos que son los más bajos de todos. El fin de la tablita cambiaria de Martínez de Oz, que a pesos de hoy, eso fue en enero de 1981. Si uno trae ese tipo de cambio, que era el ley 1868, le saca los ceros, le resta la inflación de Estados Unidos, etcétera, hace todos los deberes que tiene que hacer, le da un dólar de 7,43 actuales. El tipo de cambio promedio de agosto fue de 8,44 o una cosa por el estilo, o un poco menos. ¿Sí? Sí. Está casi en el mismo nivel que el fin de la tablita cambiaria de Martínez de Oz. No sé si me explico. Es horrible, Entiendo. horrible lo O que sea, está contando Roberto. O sea, Roberto, que para usted el dólar a 15 es barato todavía, o Mire, obviamente tendría que mostrarles el gráfico, es complicado, tendríamos que hacerlo de otra manera, ¿no? Pero lo tengo acá justamente mientras hablaba con ustedes. La ventaja que tiene hablar por Skype es que uno puede ir haciendo varias cosas al mismo tiempo. Busqué el gráfico que tengo, que muestro en todas las charlas. Es decir, 3 puntos que son los más bajos de todos en estos 44 años. Uno es enero del 81. Recuerden, disculpen que les haga el recuerdo. Febrero de 1981, Sigod le pide a Martínez de Oz que devalúe un 10%. Ese era el momento donde ya en marzo asumía a Viola con Sigod como ministro de Economía. ¿Sí? Entonces, la tablita cambiaria, que había empezado ya por el año 79-78, llegó hasta enero de 1981. Después, Sigod se devaluó ese 10% en febrero, Sigod devaluó un 30%, dijo el que apuesta al dólar pierde, y terminó el año con un 400% de devaluación. Pero lo que digo es, ojo, estamos hablando de un dólar de 7,43. Segundo punto más bajo es el de la convertibilidad. El último mes de la convertibilidad fue diciembre de 2001, porque la devaluación fue en enero, ¿se acuerdan ustedes? Sí, perfectamente. O sea, el corralito fue en diciembre, pero la devaluación fue El corralito fue de la época de Domingo Cavallo, y la devaluación cuando fue el ministro de la Rúa, y la devaluación ya fue con gobierno de Duhalde, del gobierno de transición, ministro Remes Lenikov. Exacto. A mí me da hoy que el dólar está promedio, estoy tomando promedios, ¿no? Mensuales, 25% por arriba de enero 25% por arriba de diciembre del 2001, que fue el último mes de la convertibilidad, que estaba agonizando, pero todavía estaba el 1-1. ¿Sí? O sea, si uno toma, le resta el 35%, por ejemplo, del precio soja. Perdón, ¿sí? no entendí el número de ese diciembre del 2001, claro, antes de la devaluación. Si yo traigo el precio del dólar 1-1 a agosto del 2014, ¿sí? Sí. A valores constantes, sí. Y comparo, ¿sí? Sí. El dólar de agosto de este año está a valores constantes un 25% por arriba del 1-1 de claro. Diciembre del 2001. No sé si se entendió clarísimo. Bien, ahora, si yo tomo las retenciones del 35%, está por debajo, para el caso de la soja. Tremendo. ¿Se entiende? Pero salvan por el precio. Es muy gráfico lo que usted está diciendo, Roberto, porque ahí se muestra palmariamente en estos números el estrangulamiento que tiene la economía real, la economía del interior, las economías regionales, algo que es tan difícil de hacer comprender a los funcionarios en este momento. Mire, le voy a dar otro dato. Coincido con lo que acaba de decir Silvia, totalmente. Yo viajo mucho al interior y la economía en el interior está paralizándose, ojo, salvo algunas zonas muy núcleos en la ruta 8, donde están cerca del puerto, los rindes son altos, el resto del país, ojo, está complicado. Si yo miro este gráfico que tengo, ¿sí? Y a valores constantes, salvo esos 3 puntos más bajos y los 3 puntos más altos que fueron el Rodrigazo, después vino 1981, 1982, ¿se acuerdan? Malvinas, licuación de pasivos y la hiperinflación. Miro dónde se concentra la mayor cantidad de datos a mismo tipo de política económica, controles de precios, déficit fiscal, etcétera, retrasos tarifarios. Está a valores de agosto oscilando el tipo de cambio real entre 20 y 30 pesos. Ahí se concentra la mayor cantidad de datos. No le estoy diciendo que el dólar tiene que valer eso.
¿sí? Pero no tengo el número mágico. Lo que yo le diría es que al mismo tipo de política económica, a mí me da que la mayor cantidad de datos se concentra ahí. Tipo de cambio oficial, obviamente. Ahora, en este contexto, cada, cada suba, digamos, del dólar blue, ¿cómo impacta en la economía real? A ver, el tipo que tiene dólares dice, y no voy a comprar un departamento, yo me lo guardo, porque van a seguir subiendo. Y el que tiene el departamento dice, yo no quiero vender a menos de tantos dólares. Entonces, eso se paraliza, ya la actividad inmobiliaria está paralizada. El tipo que tiene que comprar un auto, 0 kilómetros, dice, no, yo no voy a vender dólares, porque espero un tiempo más y en dólares me sale más barato el auto, ¿sí? Cuando, si uno espera que el dólar suba, quiere decir que los precios en dólares van a bajar, medidos en dólares, ¿sí? En la Argentina. No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿sí? Por supuesto. O sea, cuando el dólar está barato, la Argentina es cara en dólares. Cuando el dólar está caro, o sea, sube mucho, la Argentina es barata en dólares y entonces empieza a venir la gente a hacer turismo acá, se puede exportar. No soy de los que considera que hay que devaluar para resolver los problemas, aclaremos, ¿no? Simplemente tomo los datos y digo, bueno, considerando el tipo de política económica que tenemos, de déficit fiscal, atraso tarifario, controles de precios, cepo cambiario, etcétera, y bueno, la verdad es que 15 hasta me parece barato. O sea, Roberto, usted no es de los que piensa que Argentina está bajo un ataque especulativo conducido por los fondos buitre, como dijo la presidenta ayer por Twitter. Mire, voy a ser brutalmente sincero. Acá el único ataque especulativo para destruir la economía argentina pareciera que viniera del gobierno. Porque nadie puede hacer lo que se está haciendo y se está jugando con la gente de la Argentina. Acá hay algo que a mí me saca, que es esto. Estamos hablando que estamos perdiendo algo que es el tiempo. Usted sabe que el tiempo no se compra, ni se puede alquilar, ni se puede pedir prestado. El tiempo que se pierde, se perdió. Usted perdió el tiempo que perdió y no se lo puede pedir a nadie. No tiene forma de recuperarlo. No podemos estar jugando con el tiempo de la gente en la forma en que estamos jugando. Es un pecado. Estoy hablando, los jóvenes tienen más tiempo de revancha. Tome a un jubilado, ¿qué tiempo de revancha tiene? ¿Se entiende lo que quiero? Perfectamente. Ahora, ¿sí? Roberto, perdón, la política económica es tratar de estirar, ganar tiempo para beneficio político de ellos. Sí, discúlpeme que lo interrumpí. No, por favor, en enero el gobierno devaluó y ahora Sí. estamos en una situación aún peor. Parece que no es el camino de evaluar. ¿Cuál sería el camino entonces? Y hay que hacer reformas, estructurales muy profundas. Entonces, recién me decía el dólar devaluaron en febrero. Sí. ¿Sabe cuánto era el dólar en febrero traído a valores de agosto? 9 ¿Cuánto? pesos. 9 pesos. ¿Cuánto devalúa ahora de febrero de este año? Sí. 9. El tipo de cambio promedio del mes le estoy tomando. Sí. Tipo de cambio promedio de agosto, 8.34. Hoy el dólar está un 8% por debajo, a valores constantes de cuando devaluó Fábrega en febrero. O sea que se comieron toda la devaluación de febrero, ¿sí? En enero estaba 8,58 a valores constantes de agosto. O sea, siempre lo hago a valores constantes, ¿no? O sea, traigo el valor de enero, era 8,58 promedio, lo traigo a valores de agosto, bueno, 8,58 y me da 8,34 ahora, está por debajo inclusive de enero. ¿Cuál es la solución? No es solamente económica, esto tenemos que entenderlo. Esto es un problema que es muy profundo y tiene que ver con los valores que están imperando en la sociedad. Nos hemos acostumbrado a querer vivir a costa del trabajo ajeno. Queremos que el otro me compre la casa, me construya la casa, me mantenga. Cuando yo era chico no existía el NINI, existía el o trabajas o estudias. ¿Sí? Entonces, acá cambiamos por completo los valores. Los valores son, otro tiene la obligación de mantenerte, otro tiene que comprarte la casa, otro te tiene que dar protección y salvarte la empresa, como es el caso de Pescarmona ahora, ¿sí? Todos tenemos que estar subsidiando al resto y eso es una economía que no funciona. Entonces, no es solamente que yo le diga, mire, a ver, corrijamos el gasto público, el tema de la política impositiva y algún otro problema más.
todas estas cosas que están pasando en la Argentina es porque vamos a ponerlo así, déjeme ser un poco difuso, la cultura, que es muy amplio el concepto y da para mucho debate, la cultura que rige hoy en la Argentina es: otro me tiene que mantener, otro tiene que sostenerme a mí, que labure otro. ¿Sabes cuántos planes sociales hay en la Argentina? Maneja el gobierno nacional, 58. Y hay 18 millones de beneficiarios. El 44% de la población supuestamente recibe un plan social, aunque hay algunos que reciben más de uno, ¿sí? No puede funcionar una economía así. Muy bien, Kachanowski, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le agradezco a ustedes y disculpen si me fui un poco de tema. Por favor, es el tema del momento. Muy interesante todo lo que ha dicho Roberto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.